cosa increíble que es la mente humana y cómo nos vemos a nosotros, ¿no? Porque somos nuestra propia interpretación, yo creo, y qué percepción tenemos nosotros mismos y cómo nosotros nos vemos hacia el mundo, cómo el mundo nos ve a nosotros, pero no sé si el mundo nos ve, sino que otras personas nos ven, porque interactuamos con personas, si bien también interactuamos con el mundo. Hay una cosa que una vez hicieron un comentario en Instagram que me decía, ¿cómo puede ser que pido perdón a las personas cuando no escucho? Y les digo, perdón, no te escuché. Como si tuviéramos que pedirle a alguien perdón por tener una pérdida auditiva y encima que pedir perdón cada vez que no escuchamos algo. Cuando leí ese comentario dije, qué cruel somos con nosotros mismos, ¿no? Qué crueles que somos. Y mismo yo también, que siento que tengo reprocesada mi pérdida auditiva y ahora lo exteriorizo un montón y yo hice toda una catarsis y una terapia terrible, ¿no? Con este Instagram, el podcast, esto, lo otro. Y digo, yo también lo hago muchas veces. Pero lo hago para ser cordial con otro. Como que le estoy cagando la vida y entorpeciendo la vida por que me tenga que repetir, quizás que me preguntó qué hora es y yo no lo escuché. Así que esto es el disparador que nos va a conducir en este episodio. Estamos acá con Carmen Burone, que es terapeuta espiritual. ¿Terapeuta no? Sí, terapeuta. Terapeuta espiritual. No solo terapeuta espiritual, sino que mi terapeuta espiritual, que fue recomendada por Cari Fanelli, mi fonoaudióloga. Eso es increíble. Una vez estamos bajando de acá mismo, me dice, che, Lu, ¿no quisieras tener algunas sesiones, algunas charlas con una coach? Te la recomiendo. Y literalmente en este mismo edificio fue que Cari me recomendó contactarte. Y fue la primera vez que yo tuve otra perspectiva de cómo puede ser una persona. Como que tu persona nunca había visto un modelo similar. Viste que hay gente que uno la va encasillando y metiendo como... no sé, me mostraste otra manera de ver algunas cosas y por eso también seguimos con nuestras sesiones y nuestras consultas. Y hoy te invito acá, así que gracias por venir. No, un placer, me encanta. Me encanta. Siempre que sea temas para ampliar conciencia, o sea, soy la primera que digo sí. Que es un poco lo que te dedicas, ¿no? A lo que me dedico, a mostrar otra mirada y a trabajar para que más gente despierte. ¿Y qué es despertar? Despertar es salir del automático, salir de ese estado en donde no sabes quién sos, que vivís corriendo tras de una zanahoria, pensás que el éxito tiene que ver con plata y tiene que ver con comprarte una casa, un auto y tener cosas materiales y no vivís de verdad, sobrevivís. Entonces yo me dedico a las personas que empiecen a hacerse las verdaderas preguntas, a preguntarse realmente esto es la vida, porque lo que pasa muchas veces es que hay mucha gente que llega a ese lugar, a ese éxito, y cuando llega se encuentra terriblemente vacío. Y ahí es donde dice, che, ¿realmente esto es la vida? Y ahí empieza el despertar para ciertas personas. Para otras personas, en mi caso, quien me despertó fue mi hija Alma, que tenía síndrome de Down y su discapacidad me despertó. ¿Por qué? Porque la discapacidad despierta. Entonces a mí cuando me hablan de discapacidad me fascina porque sé que son los despiertos. Sé que son los que están viviendo en otro juego. Es como si la vida fuera un videojuego y los no despiertos juegan en el nivel 1 y los despiertos juegan en el nivel 2. Porque diga 1 y 2 no es que hay mejores y peores. Significa que juegan a juegos distintos, como en cualquier videojuego. Entonces, en el nivel 1 van todos corriendo atrás de esa zanahoria que acabo de decir, y en esa velocidad con la que corren es la que vos decís, perdón, ¿me repetís? Porque los que van atrás de la zanahoria están en una velocidad que no les permite ver la vida, ni verte a vos tampoco. Porque no ven, ellos miran. Porque en esa velocidad solo podés mirar al otro. Y mirar es un nivel superficial. En cambio, ver es ver el alma de las personas. Entonces, ¿cuántas veces tenés que decir, perdón, me volvés a repetir? Y quizás en una misma conversación tenés que decir 1, 2 y 3 veces. Y no se trata de tu discapacidad. Se trata de que el otro no te ve. Pero no tiene una falla, no te puede ver. En estado dormido, las personas no ven, no es personal. Lamentablemente el 90% de la población mundial está dormida.
entonces probablemente no te vean. Pero eso que te pasa a vos, me pasa a mí. Si yo voy a un recital de Serrat, por ejemplo, Serrat se escucha sentado en el ópera, ¿no? Somos todos viejos. Y la señora delante de golpe la toma la pasión de esta canción de Serrat y se para. Y al ratito yo le tengo que decir, perdón señora, ¿se puede sentar? Porque yo no puedo ver. Y yo no tengo ninguna discapacidad, simplemente no puedo ver, pero la señora no se dio cuenta y en su pasión y en su vorágine se paró y no le importó nada que los de atrás no vemos. Y yo también tengo que decir perdón, pero a modo cordial. Eso, a modo ¿entendés? cordial. Es una cordialidad. Y a ustedes les quiero decir esto, porque cuando vos me lo dijiste, a mí me dolió el corazón, porque puedo sentir que ustedes a veces lo dicen, les toca algo de la discapacidad. Claro, no es... Y no es la discapacidad, es que ustedes van jugando otro juego. Entonces, a todos los que tengan que pedir perdón porque el otro se arrebató y no la vio, no lo tomen personal. El otro está a otra velocidad porque está en el videojuego nivel 1. Entonces va a velocidad y no te ve, está arrebatado. Sí, y le está sacando quizás 5 segundos de vida o 1 gramo de aliento cuando tiene que repetir la pregunta o lo que dice. Le cortaste el hilo, le cortaste el mambo, le cortaste su flow, ¿entendés? Él está en su flow y él está chocho en su flow y no te ve y no lo hace de malo. El tema, eso estoy de acuerdo. El tema es que un poco es por esa cordialidad que vos decís, y esto coincido 100%, cuando decís disculpa, me dejás pasar, también, Sí. ¿no? Es como... El ciego que llega a la esquina y nadie ve que necesita de alguien que lo agarre para cruzar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en su cabeza teniendo diálogos internos y a toda velocidad porque probablemente tengan que llegar al laburo, al subte, al tren, a su casa y con tantas preocupaciones que tampoco ven al ciego que necesita a alguien. No frenamos. Entonces no es que vivimos, sobrevivimos. El que está en velocidad está sobreviviendo. El que va al ritmo del alma es el que está jugando otro juego distinto y Igual está viviendo. Hay momentos que es un poco uno, un poco la otra, depende del día, depende de la semana. Muchas veces te despertás y por momentos te dormís. Y te despertás y te dormís, porque hay un estadio en donde es intermitente la despertada. No es que te despertás como vos a la mañana y el despertar de conciencia hablo, ¿no? No es que te despertás como vos a la mañana y arrancás el día y te quedás despierto hasta la noche. En el despertar de conciencia es una metáfora decir despertar. Te despertás, pero puede ser que al mediodía te hayas dormido de vuelta y vuelvas a entrar al automático porque hay un sistema que te hace que vayas a una velocidad y siempre que estés en velocidad te vas a volver a dormir. Velocidad y dormir van de la mano. Entonces, obviamente, cuando vos decís, perdón, me volvés a repetir, estás pidiéndole que te repita a alguien que no te está viendo, pues está a Pero velocidad. estás sacando quizás de... Y más en la semana, ¿no? Pues y el fin de semana también. Es otra cosa. En la semana me refiero con el trabajo, el estudio, las responsabilidades, los compromisos y todo, que quizás es más como... Tenemos que seguir al ritmo del resto. Claro. Porque no podemos de la nada todos bajar el ritmo y... como que hagan un DNU, la gente ahora labura 4 horas por día máximo. Como, no es algo sistémico, es algo muy personal que tenemos que ir con la ola, con el mar. Exacto. Entonces, si el mar va a toda velocidad, de golpe pedir que te lo repitan es un montón. Entonces, ahí le digo al despierto, me parece que estás pidiendo peras al olmo. ¿Y vos crees que eso repercute? O sea, el hecho de yo estar pidiendo, perdón, no te escuché, o discúlpame, me lo repetís, ¿repercute en mí que yo lo estoy diciendo? O sea, después todo depende. ¿Me haces entrar en una falta y creerme que yo estoy en una falta si lo repito y lo exteriorizo tanto? A ver, ahora sí le voy a hablar a los despiertos. Cuando vos pedís perdón, como un gesto de amabilidad, porque yo también te digo, perdón, me das el asiento, perdón, es amabilidad, es modo amabilidad, ¿no? Que generalmente el discapacitado siempre tiene ese modo. Y vos decís, che, ¿por qué el resto no lo tiene? Y ustedes lo aprenden porque les tocó vivir en otro ritmo y dar otras batallas. Batallas que el que no le tocó la materia de discapacidad probablemente no las haya dado y entonces no aprendió a ser amable. A mí como madre me tocó dar la batalla y aprendí a ser amable a través de Alma. No, si no lo hubiera tenido Alma, no sé si me hubiera despertado. Entonces yo agradezco al cielo la oportunidad de haber vivido dentro del mundo de la discapacidad porque es un mundo despierto. Entonces,
Pero ahí vamos y vamos a hacer un doble clic con respecto a la discapacidad. Si vos lo decís y pedís perdón para que te lo repitan porque vos no lo escuchaste, no hiciste ese tiempo para escuchar, y esa persona porque está dormida sigue, y vos por dentro te sentís mal, en realidad te sentís mal por la discapacidad. La otra persona es la otra persona. Vos todavía no terminás de aceptar tu condición. No terminás de aceptar lo que tocó. Que no es fácil. No es nada fácil. La vida es un juego para todos. La vida es un juego, por eso yo te hago tipo esto que es un videojuego. Y quizás estás jugando al truco y te tocaron cartas chotas. Y jugamos con las cartas que nos tocan. Y jugamos con las cartas que te tocan. Bueno, eso es aceptar, ¿no? Eso es aceptar. Claro. Te estaba por preguntar qué es la aceptación. Es eso. Por eso te la dice fácil. La aceptación es eso. La aceptación no es un clic. La aceptación es una actitud de vida. Es entender, frenar un toque y decir, che, me tocaron estas 3 cartas. Y quizás te tocaron un 5 de copas, 7 de copas y un 2 de basto, para los que saben jugar al truco. Y quizás una lectura son cartas de mierda. Y otra lectura, boludo, tenés un flor de envido en mano. Entonces también podés ganar. Sí, pero hay gente que teniendo 32 quieren tener 45. Es que no existe. Es que no existe. Es porque no acepta las cartas que le tocó. Entonces está enojado porque le tocó ese 5 y ese 7. Está enojadísimo. En vez de decir, boludo, pero pará, acá hay juego. Entonces hay 2 formas de vivir la vida. La vivís del lado de la víctima o la vivís del lado del protagonista. Si vos sos protagonista, vos decís, ¿qué hago con estas 3 cartas? Acá tengo una falta en envido. Y la víctima va a estar queriendo que le toquen otras cartas, que les cambien las cartas. Y a veces incluso te pasa, Luqui, porque vos debés conocer mucha gente que le pasa, que le tocaron buenas cartas, pero las pierden y les cambian las cartas en la mitad del camino. Y la discapacidad no le vino de nacimiento, sino que le vino quizás a los 20 años. Entonces es todo este proceso que es lo primero de todo, tanto para el niño o la persona que le tocó la discapacidad, como para sus padres. Porque el niño no quería ser sordo, en este caso, le hubiera gustado escuchar igual que todos. Y tuvo que vivir con este nivel de dificultad que es altísimo. En una sociedad que está dormida, 90% de la población mundial está dormida. Entonces corren y tenés que estar pidiendo perdón, ¿me repetís? Para poder jugar el juego. ¿Y cómo identificás esto? De que, bueno, ¿cómo identificás la no aceptación? ¿Es por querer estar queriendo otra vida y por no quizás buscar cómo seguir? Exacto. Sino que qué puedo cambiar de mí. Es porque estás enojado. La no aceptación. Hay gente que se resigna y la resignación no es aceptación. Es una no aceptación pasiva. Es la que tocó y se pone como víctima. ¿Y por qué a mí? Y se pone como víctima. Pero es una no aceptación. Vos me habías dicho una vez de usar como mal humor, como indicador el mal humor. Exacto. Que cuando algo no va más, si hay mal humor, ya no va más. No va más, se terminó. Y si algo me enoja, chequear por qué me enoja. Porque me está costando a mí mi propia discapacidad, porque me está costando a mí la batalla que tengo que dar todos los días. Y acá hay una posibilidad y hay una oportunidad inmensa. Porque si lo miramos desde un lado espiritual, es la puerta grande de la espiritualidad. Si nosotros le encontramos el sentido a esas cartas, el para qué de esas cartas, podemos llegar a vivir una vida apasionante. Porque nada llega a nuestras manos de casualidad. Y hay una gran oportunidad. Y decime vos si no la viste la tuya. Si no la estás disfrutando. La verdad que sí. Entonces eso es ser un ser espiritual. Si te tocaron limones, hacé limonada. Y vos estás dele a hacer limonada. Y yo soy la primera que te aplaude. Y que a veces quizás es muy difícil transformar que arranca quizás desde un porqué, y está buenísimo poder transformarlo en un para qué, pero hay ciertas cosas en el medio, no es un paso y listo. Creo que se me acaba de venir a la cabeza. Es un proceso, Luquis, claro. Es una transformación. Exacto. La transformación es un proceso. Y que quizás puede ser como, ¿cómo hago? ¿Cómo lo aprovecho?
¿qué me sirve? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué no va? Para Sí. poder, si uno ve qué no va, puede ver qué sí va. Exacto. Como, no sé, esto lo dije un par de veces en distintos episodios y mismo en Instagram, de que viene no me acuerdo si era una mamá o una persona que tenía un implante coclear y me decía, yo no escucho las patitas del gato. Y se frustraba por no escuchar las patitas del gato. Yo no las escucho tampoco y también tengo gato. Y tengo, supuestamente, oigo bien, creo. De acá la audiometría. No, pero es como que querer tanto y una como obsesión por el querer decir, no, esto no existe y no es verdad y no... Eso es, me encapriché. Vos venís a consulta y yo te digo, estás encaprichada. Y nos encaprichamos, todos nos encaprichamos, con que queremos A y la vida nos entrega C. Y la propuesta mía es, amá C, es la que te tocó. Te tocó quizás el hijo discapacitado o te tocó ser el discapacitado. Amá lo que es. Es otra vida cuando Sí, si vos no, no se amás puede lo vivir. que es. Si no se puede vivir, pero por eso tanta gente está amargada, está enojada, tiene muy a mano el enojo, porque está enojada con la vida, porque no le encontró el sentido de la ¿Y vida. cómo se hace para amarse? Primero conocerse. Uno no puede amar lo que no conoce. Entonces es lo que decías vos, es todo un proceso de autoconocimiento para entender estas cartas que me tocaron, qué puedo hacer con ellas. Pero primero tengo que mirarlas, tengo que estudiarlas. Y digo cartas por no decirte, mirarte a vos mismo, conocerte, entender cuáles son tus talentos, entender qué tenés para dar. Porque vos y tus talentos son tu moneda de intercambio en esta vida. El valor que tenés es lo que sos, no lo que tenés. Por eso estás en este nivel del videojuego. Cuando vos entendiste que el talento es tuyo y esa es tu moneda de intercambio, estás jugando en otro juego, en otro Claro, no nivel te de queda otra que juego. potenciarte. Exacto. Y además la seguridad interior, porque ya entendiste lo que tenés para ofrecer. Pero, por ejemplo, si vos tenés algo que en tu vida que lo contrarresta, como por ejemplo el escuchar mal, y vos sos una persona... Bueno, Bueno, ¿y? no, claro, yo estaba pensando en una... Yo te estaba por decir una persona que le encanta la comunicación, pero claro, acá estoy. ¿Acá estás? Sí, no tiene nada que ver. Claro. Bueno, y, yo, mira, y yo tengo una consultante que amo y le pedí permiso para usar este ejemplo porque lo amé cuando ella se casó con un chico sordo. Ella escucha y sus 2 hijos son sordos. Y es una chica divina, ¿eh? Y le digo, ¿y qué fue lo que más te gustó de tu marido cuando lo conociste? Y me contestó, ¿cómo me escuchaba? ¿Entendés que es mucho más profunda la vida y se juega a otro nivel? Lo que pasa es que en la velocidad vos podés ir en la superficie, por eso nos miramos y no nos vemos. Ahora, empezás a bajar un poco el ritmo y el ritmo del alma es lento. Si vos te movés lento, empezás a ver profundidad. Y ahí es donde sucede la magia, en la profundidad, no en la superficie. claro, porque la superficie es nada más escuchar, oír, de hecho, Oír. ni siquiera que escuchar. Hay Sí, gente ahí que... entra lo de la escucha activa, la escucha... No es pasiva la que no es activa, o sí es pasiva. no, escuchar, la pasiva es cuando estás escuchando y no estás escuchando. O sea, Claro, no y hay vas y nada. proponés, te quitas tu vida y no indagás en el otro, no preguntás, no te La involucrás. escucha activa o profunda es, vos me estás haciendo un relato y yo te interrumpo y te digo, te está doliendo tal cosa. No tiene nada que ver con el relato. Yo pesco por debajo y entonces abreviamos, porque muchas veces hablamos un montón de pavadas. Te juro que si tuviéramos que pagar por cada palabra que dijéramos, seríamos mucho más silenciosos y en ese silencio seríamos todos mucho más sabios. Porque se habla mucha pavada y hay mucho ruido de más. Y eso genera que nos perdemos también, ¿no? Sí, pero también pensamos menos y el lenguaje, las palabras tocan, afectan. Totalmente. Y a veces somos medio prepotentes como personas. Más algunos, por ejemplo, yo tuve una época enorme de estar a la defensiva. Y era el momento que menos escuchaba. Y que también quería quizás... Bueno, esto me lo dijeron el sábado pasado, hicimos un encuentro de niños y adolescentes con hipoacusia y sus familias. Y un papá contaba que su hija en la escuela no querían jugar con ella porque ella era siempre la que ponía las reglas de los juegos y de las cosas. Y cuando quizás 3 amigas querían jugar algo y ella otra cosa, había que jugar otra cosa.
Pero claro, ella se sentía segura cuando ella ponía las reglas. Y no escuchaba. Quizás, o sea, no escuchaba en el sentido de no procesaba y no adquiría las reglas del resto. Quizás era por este miedo y de no poder preguntar, o quizás quedaba como tonta, como boluda. Hay casos de nenes de 10, 15 años que dejaron de ser autistas, pero en realidad tenían una pérdida auditiva. Pero se les diagnosticó autismo. Wow. Y a los 10, 15 años se dan cuenta que no, era un diagnóstico erróneo. No, es terrible. Eso es terrible. Terrible. Por quizás ¿Cómo un diagnóstico puede ser una sentencia? Y ojo con eso. Porque un diagnóstico no es una sentencia. Todo depende. Todo depende. Porque a veces que el diagnóstico es una sentencia de libertad. Y decir, no soy raro. Que no retengo los nombres propios. Es porque tengo una pérdida auditiva, quizás. No escucho en un casamiento, es porque tengo una pérdida auditiva. Me frustro y no puedo avanzar de la primera palabra del dictado en la escuela porque tengo una pérdida auditiva. Desde ese lugar, sí, te la recontratomo. Sí, desde el descubrimiento de, había algo detrás. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa muchísimo es esto que están repartiendo diagnósticos por todos lados y a veces no le pegan con el diagnóstico. Y es como bravo cuando no le pegan o cuando sí le pegaron y la otra persona no tiene un trabajo interior profundo como para saber hacer limonada con esos limones que le tocaron. Y encima vivimos en un mundo con tantos mitos y tantos dueños de la verdad que obviamente si tu hijo es hipoacúsico o sordo va a tener que hablar lengua de señas, lo vas a tener que mandar a una escuela especial, va a tener un montón de cosas que son mentira. O sea, totalmente. Quizás no son mentira, pero hoy hay una vuelta. Y por ejemplo, la tecnología. Yo hoy no podría estar haciendo esto y hablando si no tuviese el audífono, el implante. Yo no sé lengua de señas, yo ya no leo labios, no tengo la práctica. Antes quizás lo hacía un poco más, pero ahora tengo que esforzarme por leer los labios. Entonces, son cosas que uno se va adaptando. Y quizás mi limonada hace 4 años fue decir, necesito una solución, necesito algo mejor, me tengo que poner un implante. Y esa fue mi manera de... Quizás no fue mi limonada, fue comprar la juguera eléctrica. Exacto. O sea, entender hoy que la tecnología está funcionando a favor de la evolución y, en tu caso, no tenerle miedo a sumar tecnología porque probablemente seguro funcionas mejor. Sí, porque vivimos en un mundo que hay que escuchar. Sí. Y vos decís esto que decías antes que nos despierta así la discapacidad, pero porque también nos muestra otra manera de ver las cosas y quizás no tenemos que ir en la ola porque tenemos que estar cargando agua antes, ¿no? de entrar al mar. Pero, ¿cómo vemos? O sea, ¿cómo uno puede ver, no estoy aceptando esto que me está pasando? Recién dijimos el enojo, el mal humor. Sí, está más que nada es el enojo. Es el enojo y el mal humor, esto de estar enojado por todo, estar peleándose con todo, estar reactivo, como decías vos, estar en víctima. Eso es propio de la no aceptación. O hasta incluso una tristeza. Tipo, esto es el víctima de, es la que me tocó y me quedo como casi muerto en vida. Entonces, esto es un trabajo profundo de, ¿sabes qué? Me está costando mucho aceptar mi discapacidad y quiero hacer un trabajo. Porque si esta es la que tocó, quiero también poder jugar con la que tocó. Y ahí empezamos el proceso de buscar las herramientas para lograr esa actitud de vida que después te sirve para todo. Si vos aceptás la discapacidad, después la vida es un juego, pero maestría, fácil. El otro día estuve con una persona que tuvo un parto, él nace con forceps, y en el forceps le hicieron bastante, le lastimaron un poquito la cara, pero fundamentalmente salió con las piernas, no sé cómo, le tocaron algún nervio y sale tipo rengo. Y yo le digo, ¿cuándo aceptaste la renguera? Y él me dijo, y calculo que más o menos a los 7 años. Yo dije, a los 7 años hizo la maestría este chico. Nunca, o sea, no tiene cara de... El tipo no tiene ni inseguridades, ni... El tipo es un rockstar. No, y yo lo que quiero es que todos se sientan rockstars. Porque una discapacidad no te quita la posibilidad de ser rockstar. Vos hoy, Lucas, sos un rockstar para todos.
Y lo que ven en vos o lo que el inspiracional tuyo es mostrarles de que sí se puede. Y la cantidad de chicos y padres que necesitan ver modelos como vos para decir sí se puede y se puede tener una vida lindísima. Porque es la que te estás construyendo. Pero hay que encargarse. Hay que buscar ocuparse. herramientas, hay que aprender, hay que leer, hay que investigar y hay que accionar. Y hay que animarse a atravesar el dolor. Porque parte de la aceptación es atravesar el dolor. Pero el dolor no es para siempre. El dolor es, una vez que lo atravesás, ya del otro lado hay sol. Entonces, hubo en algún momento de tu vida, probablemente que vos recuerdes, como una noche oscura del alma, que es eso de atravesar el dolor, donde va a haber sido tu momento más oscuro, donde debes haber estado muy enojado por la que te tocó. Y lo que te pasa a vos nos pasa a todos, no necesitamos ser discapacitados para que nos pase. Y hay dos posibilidades, o te quedás en esa oscuridad, o buscás la manera de salir. Y una vez que salís de la noche oscura y sabés quién sos, no te para nadie. Me hiciste acordar, 17 de marzo del 2017. Se cumplía un año, era un viernes. Se cumplía un año que yo había perdido la audición en la cirugía que salió mal. Y estamos por cruzar la calle con mi familia, no sé si de calle o avenida Mosconi, ahí en Devoto. Y mi hermana me dice, che, mira para cruzar, no había semáforo. Yo miré, no venía ningún auto, yo tenía 16 años. Lo próximo que recuerdo es mi hermana haciéndome así en el brazo, yo lo estaba cogotando contra un árbol. Wow. Así que si algo fue mi noche oscura, creo que fue ese momento, ese periodo. Que estabas enojado porque había salido mal la operación. Sí, y en ese año fue pegármela contra la vida y no queriendo causar problemas ni preocupar a mi familia, dejando básquet. La escuela también fue, no sé si difícil, pero tampoco fácil. Yo no quería estar ahí, a mí me enojaba todo, me creía superior. Y después creo que empecé a sobrevivir. No sé si es el click. El click vino 6 años después con el implante y el decir, wow. Hay otra vida. Hay otra vida. ¿Y qué es vida? Es vivir, no sobrevivir. Es por eso me encantó cuando lo dijiste antes, porque era vivir y no sobrevivir. Y una de las cosas que yo me di cuenta cuando me pruebo el primer implante, que el mío se puede probar porque es a través de vibraciones, de 0 palabras bien yo repetía sin implante, con implante 23 de 25. Wow. Entonces dije, wow, terrible. Y yo había sacado ya turnos para probar otras marcas, otras empresas. Y entonces digo, me pruebo el segundo, digo, wow. O sea, se escuchaba mejor, tenía delay, qué sé yo, después me quedé a probar un tercero y con eso elegía. Y fue, claro, no es querer escuchar, sino que podía encima elegir cómo quería escuchar. Era mucho más profundo, ¿no? Tener oferta para ahí elegir. Que haya opciones. Pero bueno, eso es, también es cierto despertar y estar abierto a eso. Uh-huh. Yo al principio también, por ejemplo, cuando tenía el implante, ahora lo tengo de este color así, se ve, lo tenía negro al principio, que cosa que contrarrestaba más, se camuflaba más, y tuve momentos de inseguridad, o mismo, no sé, una vez llegué tarde a una clase en la facultad, y estaba por pasar, y tenía que pasar de un extremo al otro mostrando el implante a toda la clase. Y que todos estaban mirando para adelante. Y me fui a decir, bueno, paso tipo mirando como, moviéndome así con los pies para que no lo vean. Y dije, no puedo ser tan gil. No y puedo ser tan goma, claro. Sí, me mandé o sea, y lo es mostré ahora igual. o nunca. Sí, lo mostré igual. Y eso fue ponerle un impulsito. Y dije, qué bueno. Qué groso. Pero ahora a mí forzar... No, claramente no quería, pero dije, no puedo ser tan boludo. No, pero sabes que nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos y no necesariamente por la discapacidad, pero atravesar esa clase, o sea, fue mostrarte desnudo. Y una vez que te mostraste desnudo, ya no hay vuelta atrás. Es como hasta un superpoder. Muchos seguramente no te lo dijeron, pero cuando vieron el implante, muchos no deben haber ni visto el implante, muchos otros sí lo vieron y de golpe tuvieron otra mirada hacia vos. Y probablemente los que sí lo vieron, muchos deben haber dicho, a la mierda, qué groso este pibe. Y vos estabas pasando con vergüenza. O no.
O sea, o no pensaron qué groso, no importa, pero No. yo pasé y tenía que pasar. No, sí. No sé qué estaba en su Sí, cabeza. sí. Sí, porque mucha admiración. Mucha admiración, y ustedes muchas veces no se dan cuenta, generan mucha admiración cuando llevan su discapacidad con dignidad. Yo llegué igual al otro extremo del aula temblando. Me imagino, me imagino. Sí. Y porque vivimos con esto, ¿no? O sea, es algo que no se cura, que no... nada. Entonces, bueno, por eso también es la importancia de la aceptación. Totalmente. Yo recién pensaba en cuántas cosas pasaron en mi vida después de esa clase que fue en el 2022. Estamos a 2024, o sea, fue hace 2 años. Y dije, claro, ¿cómo no van a pasar un montón de cosas si es mi vida? Y Es todo. además, lo que le pasa a la discapacidad es que le da vergüenza la discapacidad. Es una locura que dé vergüenza la discapacidad, que te dé vergüenza robar, que te dé vergüenza es otra cosa. Tipo, definamos vergüenza para las cosas que son vergüenza, no es la vergüenza? discapacidad, ¿entendés? O sea, no sé ni siquiera, no te puedo decir ni siquiera que es vergüenza, pero obviamente que qué vergüenza que seas chorro y nos afanan en la cara. Y no les da vergüenza, son unos sinvergüenza, ¿entendés? Es una locura. Y vos pasar por una clase y que de golpe se vea tu audífono, te da vergüenza, está todo dado vuelta. Hay mucha gente que yo en el consultorio me pide perdón por llorar. Antes ya, perdón, porque están por llorar. Otra que está dada vuelta. Perdón por llorar, para mí es un honor verlo llorar, porque me doy cuenta que es el momento que conectaron. Y todo lo que busco es que vuelvan a conectar a sus corazones. Y una humanidad conectada a los corazones es otra humanidad. Es la humanidad que mira tu audífono y le genera muy profunda admiración. Sí, o incertidumbre. Ni idea qué viene después. 4 personas en la vida me Sí. preguntaron, che, ¿qué tenés en la cabeza? Claro. Y ¿sabes qué lindo es después de todas las personas que me miran así? Tiene una conversación conmigo y se los ve moviendo los ojos así. Que además vos los ves, Claro, ves. obvio que los veo. Tipo, y Y que 4 personas en 3 años, nada más 4 personas en 3 años me hayan preguntado, che, ¿qué Sí. tenés en la cabeza? sí. Fue, Tipo, please, dejen de fingir demencia. claro, pregúntenme. Pregunten, ¿entendés? cual. O sea, seamos más naturales. Es más lindo, más naturales, más al desnudo, como dice Adrián Berra. Les recomiendo a todos la canción Natural de Adrián Berra. Por favor, necesitamos más gente al desnudo. Vos cuando te atravesaste esa clase, atravesaste al desnudo. La voy a escuchar. A mí me encanta desaprender. Ah, bueno, porque es Esa un genio. temón. Sí. 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 De hecho, lo subí una vez y me respondió una historia de Adrián ¿En Berra. serio? Sí, subí Tremendo. algo suyo. Sí. Yo había traído un montón de preguntas y de cosas y nos desviamos, como ya sabíamos que lo íbamos a hacer. Creo que está bastante contundente el episodio, la verdad. Sí, quizás, si agregaría algo es... Pasa que es muy difícil porque las herramientas son muy personales, son ver cómo está cada uno. Pero yo creo que, por ejemplo, desafiarse y quizás pasar por los lugares que uno no quiere pasar puede ser una manera de despertar y de ver, che, mira, no es tan terrible. Quizás hacerme una colita. Hay muchas chicas, por ejemplo, o gente con pelo largo que no se hace colitas. Y de hecho, una vez me escribieron que el sueño de una chica era atarse el pelo sin problemas y poder atarse el pelo. Y no es que no se ata el pelo porque no tiene pelo, es porque no se ata el pelo por por usar porque tiene el audífono. implante. Por favor, vamos a decirle que se anime, que se ponga el desafío, así como hacen tantos desafíos pavotes, que se ponga el desafío de atarse la colita y caminar por la vida. Y esta soy yo. Esta soy yo, con implante. O sea, es el desafío de amarse y aceptarse a cada uno tal cual es. No hay error. No hay error. Ni siquiera el implante es un error. No, es una solución. Total. Que ni siquiera, o sea, Es como un anteojo, es como un aparato en los dientes. O sea, no hay error. ¿y se te ocurre algo más? Que puede ser así como medio genérico, que a la gente le permita darse cuenta quizás que no está en una buena posición. Más allá de, bueno, ver este mal humor, la tristeza, la angustia, el enojo, ver que hay cosas que no queremos hacer y decir, bueno, che, lo voy a hacer. A ver, si vos me preguntás, como para cerrar, yo lo que les diría a todos es que la aceptación es la sanación. La aceptación es un punto de partida.
La resignación es un punto de llegada. No salís de ahí. En cambio, la aceptación, a partir de ahí se abre todo un mundo. Entonces los invito a todos a que se conozcan y que se acepten. Y si te tocó un 5 de copas y un 7 de copas, ojo con el flor de falta de envidia que podés tener en la mano y todavía no te diste cuenta. Pero para poder aceptarte, sí o sí tenés que conocerte. Hagan el trabajo de autoconocimiento. Gracias. Placer. Y para cerrar, ahora sí, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? @Carmen Burón en Instagram. Genial. Entonces ahí pueden ver también vos subís lo que haces y todo. Sí. Así que genial. Y bueno, les recuerdo a la gente que siempre, para que este contenido y todo el contenido llegue a más personas, porque algunos me dicen, qué suerte que veo tu podcast, o espero todo el martes a que publiques un nuevo episodio y todo. Lógicamente hay mucha gente que no está recibiendo esta información y este contenido. Si ponen seguir, lo califican, ponen me gusta y todas esas cosas hacen que YouTube, Spotify y demás vean que es algo relevante, entonces se lo muestran a más personas. Así que Totalmente. Esa es la manera que pueden ayudar a que esto crezca y a su vez a otras personas llegar a este punto. Y algo importante, porque nosotros estamos enfocados en la discapacidad, que yo amo la discapacidad, pero la aceptación es transversal a todos. O sea, no necesariamente solo la discapacidad tiene que aceptarse, sino que todo ser humano tiene que aceptarse como punto de partida para tener una buena vida. Entonces, a veces es aceptar una enfermedad, a veces es aceptar que te echaron del trabajo o que tu novio fue infiel. O sea, es una aceptación de la realidad de lo que pasó. Mucha gente queda ahí girando en redondo, detenida y no pudiendo vivir. Entonces, aceptar la realidad tal cual es y después amarla es el mejor punto de partida para vivir la vida.